Genial. En esta ocasión se presentará un video acerca de los mayas, pero ¿quiénes fueron los mayas? Quizás en diversas ocasiones has leído o has escuchado algo sobre ellos, pero la información que llega no suele ser todo lo precisa que debería ser. Los mayas fueron una civilización de Mesoamérica que tuvo lugar aproximadamente desde el año 1300 a.C. hasta finales del siglo XVII después de Cristo, cuando los españoles consolidan la conquista de la región y los focos culturales mayas acaban integrándose en la nueva coyuntura. La cultura destacó por cosas como la arquitectura, el arte, la astronomía o las matemáticas. En este último apartado destacan los números mayas y su sistema de numeración. Claro, cabe mencionar que los mayas de la península de Yucatán son el segundo pueblo mesoamericano de México en términos numéricos y son los herederos de la que se considera como la civilización más deslumbrante de la América precolombina. Entre las regiones indígenas de México, la península yucateca ocupa un sitio privilegiado por lo que a riqueza humana y cultural toca. Pese al tiempo y la conquista, prevalecen ceremonias mayas. Aquellas tradiciones aún perduran en el estado, principalmente en las poblaciones rurales, y de ahí la necesidad de preservar el legado de los mayas precolombinos. Aquellos son las ceremonias de petición de lluvia, al chachac, así como el tradicional bautizo de Xmec, además del huajicol, el zacap y el Hetzlum. También el canicté o la boda maya, la cual es practicada por un sacerdote maya, también se aboca al rescate de las ceremonias ancestrales, las cuales estamos recuperando las tradiciones legadas por nuestros antepasados. Se remarca la importancia de recuperar parte de los valores de la cultura maya, así como su lengua, las tradiciones y las costumbres, las cuestiones ya de la práctica espiritual y la medicina herbolaria. Y si hablamos de la gastronomía, los mayas eran una sociedad agrícola y eran conocidos como los hombres de maíz. El maíz, o como en lengua maya ixim, era la base de alimentación de los mayas, en el cual se utiliza hasta la fecha para hacer tortillas, tamales, atole, pozole y de igual manera algunos tipos de panes. De igual manera, cabe mencionar uno de los platillos mayas, el pollo y el cerdo. El cerdo pelón es el campo maya, son las carnes más típicas. Platos como el pokchuk, los lomitos, el relleno negro son platillos tradicionales mayas. Otros alimentos clásicos son el frijol con puerco, chaya con huevo, puchero de gallina, queso relleno, sopa de lima, salbutes, panuchos, papazules, longaniza, cochinita pibil, joroches, mukbil, pollos, pimes y tamales. Como carne tradicional prehispánica encuentras venado en contados lugares. Uno de los dulces son yuca con miel, calabaza melada, camote con coco, cocoyol en almíbar, mazapán de pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes en almíbar y dulce de siricote. Y una de las bebidas tradicionales son el xaventum, licor de miel de abejas alimentadas con la flor de xaventum. El balché es una clase de hidromiel hecho con agua y almíbar y agregan pedazos de corteza y raíces de árbol de balché. Bebida de anís, pozol con o sin coco, agua de Jamaica o agua de horchata, atole y jugos de frutas de la región. Y ahora el mejor tema, sus costumbres y tradiciones. Ello se puede hablar de la vestimenta tradicional y la vaquería, en el cual es algo que aún se usa. En el caso de la vestimenta se puede ver el hipil y el terno para las mujeres, y la guayabera para los hombres. La realización del traje típico o terno de la mestiza toma alrededor de 6 meses, ya que hacer la combinación de colores y crear cada pieza de vestir no es nada fácil. Aquellos trajes se hace ver en las vaquerías, en el cual mayormente lo usan al momento de bailar, y de ahí sale el término vaquería y jarana, en el cual bailan viejos sones mayas. Esto se puede ver cada año en los pueblos, ya sea por algún santo o bueno, un día especial para una familia o para el pueblo.
De aquel hablado sobre las costumbres y tradiciones, de igual manera se puede añadir una tradición bastante especial por la mayoría de los yucatecos, en el cual se hace referencia a Janalpichán, o de los santos difuntos, aquella fiesta milenaria en honor a difuntos, en el cual se realizan actos religiosos, visitas al panteón e incluso se le hace comida. Esto, al ser algo importante, actualmente se realizan actividades de altares, ya sean en el trabajo, escuelas, casas, etc. En los altares se hace dirigido a una persona en especial, ya sea un difunto, niño o adulto. Cada cosa que se ponga en aquel altar tiene un significado propio. Claramente, si es de niño, pues no tiene que llevar cosas como en el altar de adulto. En este se puede llevar dulces, juguetes, etc. Al contrario, en el altar del adulto se puede poner licores, cigarrillos, etc. Va entre uno al otro de las cosas que lleva cada altar. Se le hacen comidas típicas, como antes se ha mencionado, poner cosas que le hayan gustado a aquella persona. Y lo importante, una fotografía de aquel difunto. Esto de igual manera va con la vestimenta, ya que actualmente, como antes se ha mencionado, las mujeres usan hipil y los hombres su guayabera, en el cual al hacer la representación en dichos lugares, aquellos que explican sobre lo puesto en el altar tienden a usar esta vestimenta. De igual manera podemos hacer mención del dialecto yucateco. Esta forma de hablar es fácilmente identificable como diferente, tanto a nivel léxico y fonológico como morfológico y sintáctico, en relación con la que se usa en el resto de México. Y si hablamos del teatro regional, pues aquel ha jugado un papel importante en los contactos interculturales, y es notable encontrar en Yucatán la presencia de un teatro regional yucateco, que condensa de alguna manera aspectos multiculturales en los que el personaje mestizo en Yucatán juega un papel central en el diálogo y confrontación de una cultura respecto de sí misma. Lamentablemente no es la cultura maya con la que el Teatro Regional de Yucatán dialoga. El teatro regional yucateco se caracteriza por ser una actividad comercial inserta en el mercado de bienes culturales que tiene como lugar privilegiado la ciudad de Mérida. El paisaje natural ha sido siempre la admiración del ser humano, modelado por procesos geológicos, climatológicos y biológicos a través de millones de años. Este paisaje ha motivado su humanización en diferentes formas, unas veces siendo transformando con fines de aprovechamiento y otras asignándole significados propios de cada cultura en la forma de concebir la vida y la creación del universo. Es por lo que la arquitectura yucateca es única. Estas viviendas construidas con madera, bejucos, palmas, zacate y tierra son parte de un paisaje cosmogónico maya. Es también la casa de sus dioses, ubicados en el cielo y el inframundo. La cosmogonía maya trata sobre la sucesión de ciclos y eras cósmicas determinadas por las deidades creadoras de acuerdo con el orden de la temporalidad cíclica. El concepto de temporalidad para los mayas no era abstracto, sino era el evidente y eterno dinamismo del espacio que dieron los seres sobre el origen y crearon el mito cosmogónico como una historia sagrada. Los mitos cosmogónicos fueron escritos en monumentos y códices, y posteriormente recogidos en libros que los mayas escribieron en la época colonial. El más estructurado y completo sobre el origen de los cosmos se encuentra en el Popol Vuh. Los integrantes de la cultura maya viven tanto en ciudades como en la zona rural. Al hablar de su paisaje, siempre evocamos imágenes que por siglos ha sido parte de su identidad y cosmovisión. La vivienda de madera, palma y bajareque, o mampostería, enmarcada por las albarradas que delimitan el solar, que sigue configurando un asentamiento jardín con plantas tanto endémicas como importadas, con la existencia de pozos dentro del solar o públicos en las calles o espacios abiertos. Exacto, una casa maya no es común verla en una ciudad, y eso depende de cada persona y en sus creencias, o en ocasiones en cómo sea aquel. Y una casa maya en un municipio rural creo que es lo más hermoso y relajante. Por finalizar, se queda lo más interesante, los mitos y leyendas de Yucatán. De cierto modo, esto es más en creencias de cada uno,
uno no le dan importancia y otros sí. En esta ocasión se mencionarán algunas más conocidas por los yucatecos, por ejemplo, La Llorona, ciertamente muchos dioses que no es de Yucatán, pero hacerlo mención varias veces se nos ha quedado. Otra es la Ixtabay, una mujer tan bella que mata borrachos. Bueno, cada quien tiene su versión. Otra mencionada es la del Huaychivo, un humano que se convierte en chivo. Otros dicen que en perro, lo que crean o lo que ellos vean. Siempre se sacan varias versiones. Claramente nunca se sabrá cuál es realmente, pero la gente que lo ha vivido, según, tiene una versión interesante. Y por finalizar, los aluches, unos pequeños duendecillos que les encanta bromear, pero claro, no falta el día en el que te escondan tus cosas. La mejor cultura es la maya. Cualquier persona viva actualmente de seguro ha dicho que hubiera sido padre vivir en esos tiempos, y es agradable porque nos dejaron muchas riquezas culturales muy hermosas.